San Pablo de Tarso. En muchas ocasiones se afirma que la figura de San Pablo es, inseparablemente a la de San Pedro y después de la de Cristo, la más importante en la historia de la cristiandad. Aunque Pablo no fue discípulo directo de Jesús, pues nunca lo conoció, tras la vivencia que experimentó viajando hacia Damasco, se convirtió en su apóstol más ferviente y junto a Pedro sentó las bases sobre las que constituyó la iglesia. Su nombre en hebreo era Saulo, nació en Tarso de Cilicia, hacia el año 8 de la era cristiana. Pertenecía a una familia judía de la diáspora y como tal estaba sólidamente formado en la ley judaica. Pronto pasó Saulo a Jerusalén a completar su educación rabínica y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel el Viejo, adquiriendo así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, pues hablaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Su gran talento le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua, que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza a un fanatismo exagerado en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. Sin embargo, no debía residir en Jerusalén en el año 30, en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de la fe cristiana. En concordancia con la educación que había recibido, Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces como una secta herética del judaísmo. Absolutamente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso no solo fue testigo de la lapidación de Esteban, sino que también tuvo una participación activa en ella. Por aquel tiempo se había constituido ya en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto Saulo tuvo noticia, que contaba entonces con unos 28 años. Con su afán de exterminio, pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los adeptos a la nueva fe. Pero todo sucedería de una forma muy diferente. De camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Saulo entonces, temblando, teniendo ante sí la sangre de Esteban y todas sus persecuciones, otra vez preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Se levantó y comprobó que no veía nada. En Damasco permaneció 3 días ciego, sin comer y sin beber, hasta que llegó Ananías y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos y al instante recuperó la vista. Además, lo bautizó como Pablo, le explicó quién era Jesús y lo instruyó en la doctrina cristiana. A partir de allí, Pablo se retiró algunos meses al desierto, haciendo así más firmes y profundos los cimientos de su creencia en el silencio y la soledad. Regresó luego a Damasco, entrando de lleno en su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora, predicando la doctrina de Jesús directamente y sin rodeos, y proclamándolo como el verdadero Dios y el Mesías prometido. Los judíos de Damasco decidieron poner guardias en las puertas de la ciudad para que no pudiera escapar mientras le perseguían dentro, en vista de lo cual los discípulos tuvieron que superar los muros de la ciudad metiéndole un gran cesto y descolgándolo para que pudiese abandonar la ciudad. Corría el año 39.
Aprovechó la ocasión para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con Pedro y los demás apóstoles, no sin dificultades, porque todavía estaba muy vivo en la ciudad santa el recuerdo de sus actividades como perseguidor. Desde entonces su vida apostólica es una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la causa cristiana. Pablo trabajó con ahínco, primero como subordinado junto con los demás propagadores. Pronto sus grandes cualidades le hicieron destacar sobre los otros. Organizado, enérgico, con una voluntad a toda prueba, con un extenso conocimiento de la ley y una habilidad innata para comunicar su pensamiento a otros, se entregaba totalmente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos gentiles a donde pudiera llevar su palabra. Regresó después a su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó, hasta que en el año 43 vino a buscarlo su amigo Bernabé, y juntos se fueron a predicar a Antioquia, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Por los años 50 visitó las comunidades cristianas de Anatolia, fundadas unos años antes. También recorrió parte de la Galatia, visitó algunas ciudades del Asia proconsular y marchó después a Macedonia y Acaya. Evangelizó además en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. También Atenas fue visitada por San Pablo, quien pronunció allí el famoso discurso del Areópago, en el que combatió la filosofía estoica. En Macedonia y Acaya estuvo 3 meses, pero como centro principal fue escogida la gran ciudad de Éfeso. Allí permaneció durante casi 3 años, trabajando con un grupo de colaboradores en la ciudad y su región, especialmente en las localidades del Valle del Lico. Ya para el año 60, Pablo se dirige a Jerusalén y fue capturado por las tropas romanas y encarcelado por el procónsul romano Félix de Cesarea. Allí pasó el apóstol 2 años bajo custodia militar. Decidieron embarcarlo, fuertemente custodiado, con destino a Roma. En el viaje, el barco naufragó y Pablo milagrosamente se salvó junto con algunos de sus guardianes, que se convirtieron luego de este suceso. De los años 61 al 63 vivió San Pablo en Roma, parte en prisión y parte en una especie de libertad condicional y vigilada, en una casa particular. Fue puesto en libertad plena, pues los tribunales imperiales no habían considerado consistentes ninguna de las acusaciones hechas contra él. Nuevamente libre, reanudó su ministerio. En el año 66, San Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. Encerrado en horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia, iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural. Se sintió humanamente abandonado por todos. En circunstancias que han quedado bastante oscuras, fue condenado a muerte. Según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Eso ocurrió probablemente en el año 67, no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Viajó sin descanso de una parte a otra del mundo romano, muchas veces solo, algunas veces acompañado, sembrando por doquier la fecunda semilla de la fe en Cristo Jesús. Pablo ha sido denominado el 13º apóstol, pues aunque no formaba parte del grupo de los 12, fue llamado por Jesús resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco. Es más, al contemplar lo que ha trabajado por Cristo, nada tiene que envidiar a los otros. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, pues delirando hablo, yo más. En fatigas, más. En cárceles, más. En azotes, mucho más. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui lapidado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblados,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Según la tradición más admitida, San Pedro y San Pablo fueron inmolados el mismo día, en el año 67. Pedro, crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano. Pablo, decapitado en la Vía Ostiense. La Iglesia Católica le rinde tributo a este gran santo 2 días del año, el 25 de enero por su conversión y el 29 de junio por su martirio junto a San Pedro.